En lo que queda de una ciudad, un hombre se encontraba a duras penas de pie, debido a las múltiples heridas que tenía, ya que fue abandonado por sus compañeros. Dando todo en un último ataque cargando hacia el monstruo. Pero no funcionó, y fue atravesado por las garras, muriendo en el acto. En un edificio, el mismo tipo que murió anteriormente despierta. Él es nuestro protagonista, el cual se llama Wen Yu. Él mira alrededor, y nota el reloj con el año de 2117, preguntándose qué pasó. Ya que eso fue hace un año. Observando los mensajes en su teléfono, los cuales le pedían que llegara al trabajo. Y se da cuenta de que renació. Jurándose a sí mismo que ya nunca será la carnada, ni el juguete de nadie. Solo el controlará su destino. Debido a que hoy era el primer día del apocalipsis, se prepara con las cosas a su alcance, para poder sobrevivir. Gira la cabeza al escuchar un grito de ayuda. Y al instante su pared es atravesada. Mostrando a un zombie que se abalanza hacia él. Pero Wen Yu con un cuchillo en mano, lo asesina rápidamente. Obteniendo puntos por ello, como en su vida anterior. El apocalipsis se acerca, y todo el mundo cambiará, donde el dinero no servirá. Y se creará una nueva ley. La ley de la selva. Con un sistema de canjeo de puntos en los pilares de intercambio. Los cuales se obtienen matando monstruos, y estos no son transferibles. Los puntos los puedes utilizar para comprar diversos artículos y cambiar a una de las 3 clases disponibles. Las cuales aumentarán tus estadísticas. O puedes obtener una clase oculta, la cual está por encima de todo. Wen Yu en su última vida, se escondió en casa como todos los demás, pero esta vez aprovechara para obtener más puntos. En el pasillo había demasiados zombies, pero él con su cuchillo en mano, asesinó a todos los zombies con un poco de esfuerzo. El pasillo estaba despejado, y estaba listo para avanzar, pero... Aparece un perro mutante, y Wen Yu al mirarlo elige huir, ya que aún es débil. Pero, el perro logra morderlo en la pierna, y lo lanza por una ventana. Wen Yu al levantarse, se da cuenta que se encontraba afuera, en las calles. Él nota que el perro ya no lo ataca, y no lo deja avanzar a la tienda frente a él. Y la razón era que había un baodi. Los cuales son raros, y aparecen aleatoriamente. Pero si logras entrar, obtienes algo superior al pilar de intercambio. Wen Yu se acerca lentamente al portal, pero el perro al ver esto, salta para atacarlo. Logrando morderlo del brazo. Wen Yu con su brazo libre lo apuñala múltiples veces con su cuchillo, pero sin hacerle daño. Solo para que su brazo fuera arrancado. Intentando calmarse y pensar qué hacer. Pero el perro no lo dejó, ya que se vuelve a abalanzar hacia él, pero lo esquiva. Dirigiéndose al portal. Ya estando cerca de él, el perro lo muerde de la pierna para evitar que siga avanzando. Wen Yu al ver esto, se corta la pierna, y se lanza al portal, logrando entrar. Frente a él se encontraba un cofre, que contenía un pergamino, con una clase oculta. Él lo toma, y automáticamente obtiene la clase de Maestro de Almas. Y todas sus heridas y extremidades son curadas y regeneradas. Al obtener su nueva clase, se le otorga una bestia del alma. Con la cual aumentan sus estadísticas y pudiendo realizar ataques con daño al alma. Wen Yu estaba extasiado con su clase, ya que supera a todas las demás. Y con una sonrisa regresa al portal, preguntándose qué tan fuerte lograra ser. Al salir del portal, frente a él se encontraba el perro. Pero Wen Yu con una gran sonrisa, observa cómo éste intenta atacarlo. Lo cual no lograba, ya que él esquivaba todo. Procediendo a darle una patada. Notando que no hizo mucho daño, procediendo a activar su forma de combate. Propiciándole un golpe al perro. Pero no un golpe normal, ya que el daño está dirigido a su alma. Wen Yu se acerca al perro moribundo. Abriendo sus ojos, ya que éste se levantó y se volvió más grande. Notando que tenía una habilidad de rango S, la cual hacía que entre más daño sufra, evolucionara, para ir en contra del destino. Wen Yu decidió retirarse, lanzando cosas, para obstruir el paso del perro. Ya en la calle, Wen Yu corría con rumbo a un parque, ya que recuerda que había aparecido un baodi en él. Pero primero tenía que ir al pilar de intercambio, para comprar pociones. Y el único camino disponible para llegar al pilar, estaba repleto de zombies. Y ya sin ninguna opción, Wen Yu tuvo que matar a todos los zombies en el lugar, tomándole no más de un minuto.
Ya estando frente al pilar, miro todos los artículos disponibles. Yendo a la sección de pociones, mirando todas las opciones. Compro la más básica, ya que era para lo único que le alcanzaba. Bebió la poción, y quedo 100% recuperado. Y con los puntos restantes que tenía compro un cristal mágico sin atributo. El cual, al romperlo, aumenta sus estadísticas de sus habilidades, y debido a que tiene una clase especial. No es afectado por las penalizaciones por usarlo demasiado. Pasaron unas horas, y Wenju se encontraba en una tienda de cacería, tomando las armas que puede usar con su fuerza actual. Saliendo de la tienda, camino por las desoladas calles. Pero gira su cabeza hacia un edificio, ya que escucho gritos de ayuda. Dentro del edificio dos hermanos se encontraban rodeados de zombis. Siendo el hombre el que intentó abrirse paso, pero fue lanzado por un zombi hacia una pared. Dejando a ambos desprotegidos, esperando su muerte. Pero Wenju aparece, encargándose de todos los zombis del edificio en solo segundos. Al terminar los hermanos le agradecen y Wenju se marchaba, pero se detiene. Ya que la chica preguntó a dónde iba. Y él le respondió que en busca de armas. La chica le dice que puede hallarlas en la estación de policía, pero que está infestada de zombis. Wenju agradece la información, y se marcha. Él se encontraba corriendo rumbo a la estación, pero se detiene. Y sube a un edificio, notando una pelea entre zombis y ratas mutantes. Mientras que dentro de la comisaría, varios policías disparaban a los zombis. Y el líder de ellos lloraba la muerte de su hija. Pidiéndoles a los demás que se marchen, que él se quedara atrás para vengar a su hija. Los zombis lograron entrar, y se abalanzaron contra los policías, lo cuales se quedaron inmóviles. Pero los zombis fueron asesinados por un hacha, la cual pertenecía a Wenju, que mató a los zombis que se encontraban cerca de la estación. Lo cual permitió que los policías escaparan, solo quedando el líder, llamado Wang. Wang le pedía al prota que lo ayudara con su venganza, ya que una rata mutante fue la que mató a su hija. Contándole que anteriormente solo había ratas mutantes alrededor de la estación, pero él salió y dirigió una horda de zombis que lo perseguían, hacia la comisaría, esperando que ambos se mataran mutuamente. Pero no fue así, ya que las ratas solo se volvieron más fuertes. Por lo que pide ayuda a Wenju, para que le abra camino, y pueda llegar donde se encuentra su líder, para matarlo con dinamita. Y Wenju solo le dice que está loco. Wang explicaba que tan pronto como entre al edificio, si no hay una explosión, lo deje y se marche. Ya que necesita entrar a ese edificio personalmente, ya que la rata que mató a su hija, se encuentra ahí. Wenju abría el camino, matando a todos zombis o ratas que se acercara. Y Wang corría lo más rápido que podía. Hasta que logró llegar al edificio. Donde se encontró cara a cara, con el rey rata. El culpable de la muerte de su hija. Wenju afuera, esperaba la explosión. Pero al no oír ninguna explosión, pensó que Wang había fallado. Pero miró como todas las ratas iban hacia el edificio, para después de unos segundos este explotara. El edificio fue destruido, y solo quedaron escombros. Wenju absorbió los cristales que dejaron las ratas. Pero él comenzó a escuchar movimientos, y se acercó al edificio destruido. Solo para que de él emergiera el rey rata, y un Wang aún con vida, que pedía que mataran a la rata. Wenju solo sonrió, y esquivó un ataque del rey rata. Y con un golpe al alma lo derribó, para acercarse y decapitarlo con su hacha. Wang estaba muy feliz, ya que por fin pudo vengar a su hija. Wenju le lanzó los cristales que obtuvo del rey rata. Ya que como Wang seguía con vida, era su parte. Wang los recibió, y solo se despidió de Wenju, el cual se dirigía a un parque. En el parque Jiangbin, Wenju en lo alto de un edificio, miraba sus estadísticas en las cuales ya casi era nivel 2. Y solo esperaba que el Baodi se abriera, según sus recuerdos. Pero en eso muchos estruendos y explosiones son escuchadas. Las cuales eran provocadas por un león gigante, llamado Simba. El cual era un monstruo súper fuerte, que incluso los monstruos de nivel 3 y 5 no le hacían ningún daño. Y Wenju optó por alejarse de la zona. Un grupo de 4 personas caminaba por el parque, en busca del Baodi, ya que uno de ellos había entrado en uno antes, y obtuvo un mapa donde le indicaba dónde aparecería el siguiente Baodi. El cual aparece justo arriba de ellos.
Wenju notó la aparición del Baodi por lo que se dirige rápidamente a él. Y al llegar, salta para entrar en él. Ya dentro Wenju, nota unas estatuas y a los 4 tipos anteriores. Los cuales hablaban entre ellos, en cómo podrían matarlo, y tomar sus pertenencias. Wenju se acercó, y los tipos actuaron amables. Donde le explican que no pueden dañarse, ya que si lo hacen serán expulsados de Baodi. Uno de los 4 tipos inicia primero el desafío. Y Wenju al mirar esto recuerda que existen 3 tipos de Baodi. Los amistosos, los de oscuridad, y los de muerte. Y en el que se encontraban era un amistoso. El tipo que inició la prueba pasa por diferentes niveles, matando zombies. Hasta que en su siguiente desafío apareció un monstruo que casi lo mata, pero él se retiró a tiempo. Regresando con todos los demás. Wenju fue el siguiente en entrar al desafío. Dejando a los 4 tipos mirando, mientras planeaban matarlo al terminar la prueba. Wenju pasó con suma facilidad los desafíos, hasta que le tocó con el monstruo que derrotó al tipo anterior. Pero para él fue fácil, ya que de un corte lo mató. Dejando perplejos a los 4 tipos. Y un Wenju extasiado por el próximo desafío. Yo quiero